Bienvenidos a este video. Vamos nosotros a tratar lo que es el comportamiento de las cargas eléctricas en un sistema de corriente alterna. Este tema es fundamental para cuando vamos a trabajar con el diseño de sistemas fotovoltaicos. Es un tema pues muy importante, la verdad es que sí. Mi nombre es Leider Gaitán Laguna, instructor de electricidad y electrónica. Bienvenidos. Entonces, una carga eléctrica es cualquier dispositivo o aparato que consume energía eléctrica. O sea, todo lo que nosotros estamos conectando en nuestras casas que consume energía eléctrica, en nuestras casas o en la industria o en el comercio. Entre ellos tenemos los motores, tenemos la iluminación eléctrica de nuestra casa, tenemos unos señores que llaman capacitores que son de mucha ayuda para el funcionamiento de estos aparatos anteriores que les he nombrado. Y por último, ya estamos hablando aquí de unas placas electrónicas. Pues ya podemos apreciar que ya la mayoría de nuestros instrumentos eléctricos o electrodomésticos son electrónicos. En ese orden de ideas, vamos a comenzar a hablar de las cargas resistivas. Las cargas resistivas, aquí son estas cargas que cuando yo la conecto a la energía eléctrica, ellas lo que hacen es convertir esta energía eléctrica en calor o en luz, en calor o en luz. Entonces son los hornos eléctricos, estufas eléctricas, las planchas de pelo, arroceras, tostadoras, entre otros. También en este grupo está todo lo que es la iluminación, pero de estas bombillas antiguas que si uno no la podía tocar directamente porque se quemaba cuando ya estaban encendidas, porque en ese momento ellas, toda la electricidad la producían más calor que luz, o sea, no era tan eficiente. Este tipo de elementos que nosotros tenemos acá, este tipo de elementos que nosotros tenemos acá, ellos van a producir o vamos a hablar que en ese momento de una potencia activa, o sea, las cargas resistivas van a producir una potencia activa. La unidad de medida de esta potencia activa es el vatio. El vatio lo vamos a representar por una letra W. El instrumento para medir el vatio se llama batímetro. O sea, las cargas resistivas producen una potencia activa que se mide con un batímetro y aquí está la unidad de medida de la potencia activa, que es la W. Estos instrumentos nosotros los podemos conseguir análogos, así como de agujita, como están acá, o digitales, que es el que muestra el número directamente de la medida. Otras cargas que encontramos en nuestro sistema eléctrico, en nuestras casas, comercio o industria, son las cargas inductivas. Estas cargas inductivas trabajan a base de una bobina o de un inductor. Acuérdense que hablamos de bobina cuando estamos trabajando con señales eléctricas. Y hablamos de inductor cuando estamos trabajando con señales electrónicas. Está en la IE 6000 en el apartado que corresponde. No les voy a decir cuál porque eso es tan largo que no me acuerdo. Entonces, en ese orden de ideas, es todo lo que contenga motores. Las cargas inductivas es todo lo que tenga motores o que tenga bobinas o inductores. Por ejemplo, las neveras de nuestra casa, los ventiladores, la lavadora, la licuadora, entre otros. Entonces aquí está el símbolo de la bobina, que tenga bobina o que tenga inductores. Cuando hablamos de este tipo de elementos, entonces vamos a hablar de potencia reactiva. Reactiva. La potencia reactiva, su unidad de medida es el voltio amperio reactivo, ¿sí? La unidad de medida de la potencia reactiva es el voltio amperio reactivo. También se conoce como su impedancia XL y se mide con un barímetro.
El instrumento que mide la potencia reactiva, que la produce las cargas inductivas, se mide con un barímetro. También lo encontramos de forma análoga o también lo podemos encontrar de forma digital. Dentro de la potencia reactiva también tenemos las cargas capacitivas. Si los anteriores, ellos, ellos lo que hacían era acumular corriente en forma de campo magnético, los capacitores, ellos acumulan voltaje en forma de campo magnético. Mientras que en las cargas inductivas esa energía no es devuelta a la red, esta energía sí es devuelta a la red. O sea, uno no devuelven y otros sí devuelven. Al igual, se dice que estas son pérdidas o se llama pérdidas porque son unas premisas que se traen desde atrás, pero no, es lo que necesita el instrumento en sí para funcionar. Las cargas capacitivas las encontramos mucho en las placas electrónicas, inversores, bancos de condensadores o filtros de armónicos. También, como tenemos el mismo elemento, es el barímetro. El barímetro para medir qué? La potencia reactiva. Es muy importante saber todos estos componentes, cuál es la diferencia de los diferentes elementos para que a la hora del montaje no vamos a tener inconvenientes. Por último, estamos hablando de las cargas electrónicas, no lineales. Ya después vamos a mirar ese concepto de lineal y no lineal. Esta carga electrónica es el conjunto de ¿qué? De las cargas inductivas, capacitivas que hemos hablado anteriormente y las cargas resistivas. Aquí utilizan componentes electrónicos que ellos pueden llegar en algún momento a modificar la onda, ¿sí? Por ejemplo, estamos las computadores, televisores, monitores, los cargadores para teléfonos celulares, las lámparas de última tecnología, entre otras, ¿sí? ¿Cómo yo obtengo la potencia aparente? Pues es la suma vectorial entre la potencia activa y la potencia reactiva. Se mide en voltio amperios. Y aquí tenemos el aparato que es un analizador de red que él nos va a mostrar todo